minutos avanzamos junto a ti, cambiamos de tema ahora para hablar de empleo o desempleo a nivel nacional. ¿Qué está ocurriendo con la informalidad en el trabajo? El INE consideró esta estadística, por supuesto, al dar a conocer las cifras de lo que va del año. Nos acompaña para hablar de este tema Carlos Smith, economista y docente de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Hola Camila, hola Luis. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, gracias por estar acá con nosotros para hacer este análisis, por supuesto, de lo que está pasando en cuanto al empleo, que es una de las partes más importantes de la economía, que tiene aristas políticas, porque todo político, todo presidente quiere decir que disminuyó las cifras de desempleo, que ha eliminado la cesantía, pero ¿qué estamos hablando con este informe? Y de partida, hablando y siempre aclarando la definición entre desempleo y cesantía también. Sí, mira, la verdad es que estamos en el ciclo de aumentos, creo yo, de desempleo, que es normal, digamos, porque esto tiene un rezago. Nosotros le pusimos un freno a la economía y por lo tanto estamos viendo una tasa de desempleo un poquito más alta. Ahora, aquí hay cosas preocupantes, digamos, y que ustedes lo nombraron. En el último año, en los últimos 12 meses, el 57% de los empleos creados son informales. Y ese es un tema, porque finalmente esos empleos no tienen protección, no cotizan para la jubilación, son empleos que no tienen posibilidades seguramente de poder ser capacitados, por ejemplo, en una empresa formal. Y por lo tanto van deteriorando de alguna manera el mercado laboral y van en contra de estas mejores remuneraciones que uno esperaría en el tiempo. Y por lo tanto es un problema no solo hoy día, sino que para el futuro. O sea, eso implica eventualmente hacerse cargo, por ejemplo, de las jubilaciones en el futuro, y eso también puede significar mayores impuestos, no solo para nosotros, sino que si uno lo piensa bien, personas que hoy día pueden estar entrando al mercado laboral, que entran a un empleo informal donde no cotizan. Eso puede significar que ni siquiera ustedes lo terminen pagando, sino que terminen pagando sus hijos o los nietos eventualmente, porque en el futuro, 40 años después, 45 años después, alguien va a tener que hacerse cargo de eso. Entonces, hay varias cosas ahí preocupantes. También la creación de empleo es también preocupante porque si bien se van creando empleos, cada vez estamos creando menos empleos. Y eso también es preocupante. O sea, algo hay que hacer para generar más actividad económica, y yo creo que ahí hay varias trabas en el Congreso, temas políticos también. Ahora, la informalidad es un tema a abordar porque, claro, hubo un aumento en el último año, ¿no? Ahora la tasa de informalidad se ubica en el 27,6%, el alza fue de 0,7 puntos porcentuales en un año. Y las mujeres son las que lideran también el porcentaje en este contexto, con un 6,3%, los hombres un 4% y 4,6%, bien digo, por ciento de trabajo informal. Preguntarte además cómo lo analizan ustedes desde el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos, porque claro, hay que ver alternativas para hacer más atractivo el empleo formal que el informal. Para muchas personas no es atractivo firmar un contrato por el sueldo mínimo que hoy día se ubica en 500.000 pesos, tener que cumplir además horas de trabajo para poder tener esta remuneración, versus lo que significa la informalidad. Para muchas mujeres, y aquí me quiero centrar también en un tema de género, es la alternativa porque tienen que cuidar a sus hijos o cumplen labores de cuidado respecto de otros familiares, ¿verdad? ¿Cómo se aborda esto desde la academia? A ver, yo creo que hay varias cosas. Hay cosas de largo plazo, más estructurales, y cosas de más corto plazo o mediano plazo. En el largo plazo uno tiene que pensar en la educación, uno tiene que pensar en mejorar la calidad de la educación. Llevamos más de 15 años hablando de calidad de la educación y no hemos avanzado absolutamente nada. Yo creo que algo hay que hacer ahí en términos políticos, porque la solución a eso la sabemos. Hemos traído expertos de distintas partes, tenemos muy buenos expertos en Chile. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo terminamos no haciendo, y esto es transversal, porque muchas veces chocamos con el tema político. Ahora, para aumentar la formalidad, la verdad es que necesitamos generar más empleo formal, necesitamos generar más empresas formales, y en ese sentido estamos haciendo cosas, le estamos poniendo más costos a la formalidad. Tenemos las 40 horas, queramos o no,
eso le pone más costo. Hoy día hay negociaciones sindicales, un proyecto de negociación sindical ramal, eh, todas esas cosas, el salario mínimo de 500.000 para las personas de menos calificación, también genera en ciertas empresas, las pymes, que son las que más generan empleo, aumento en los costos. Y por lo tanto todo eso va de alguna manera en contra de esto. Ahora, y lo otro es que estamos rigidizando un poco la legislación laboral. Yo creo que hay que flexibilizarla, tal como tú dices. ¿Por qué no poder tener contratos de menos horas o un banco de horas, como se pensó en algún minuto, de decir, bueno, hay días que puedo trabajar más, otros menos, y por lo tanto darle un poquito más de flexibilidad? Quizás está un poquito demonizada la palabra flexibilidad y se transforma o en la cabeza de las personas se transforma en abuso. No es eso, sino que poder tener un mercado que permita incorporar a esas personas que tienen distintos horarios, distintas responsabilidades, tal como tú dices. Fíjate que en Chile la última encuesta decía que el 67% de las mujeres son las que cuidan a los niños. Y esa es la razón de por qué en la pandemia se dio vuelta, porque siempre el nivel de desempleo ha sido mayor en las mujeres que en los hombres. Ya este es un problema histórico en Chile. Excepto durante un periodo de la pandemia, que básicamente se cambió y fue más alto el de los hombres que el de las mujeres, pero porque las mujeres salieron del mercado laboral, porque no había quien cuidaba a los niños. Finalmente salgo del mercado laboral y como no estoy buscando empleo, dejo de estar en una situación, ¿no es cierto?, salgo de la fuerza laboral finalmente, y por eso se dio vuelta, pero la verdad es que siempre ha sido así, y eso yo creo que también hay que cambiarlo. A ver, uno de los principales mandatos de los gobiernos es administrar los fondos públicos, más que cuidar a las personas. Ahí obviamente todo esto trae consecuencias para el erario fiscal con respecto a lo que pasa que si las personas no cotizan obviamente van a pasar a depender del Estado 100%, se generan menos recursos, se pagan menos impuestos, pero el ciudadano de a pie, como le decimos en esta época de elecciones, le interesa tener la platita constante y sonante. Por eso tanta aprobación tuvieron los primeros fondos de retiro de pensiones, que de hecho sí, de paso, el último análisis ya se rechazó, la última petición de retiro de fondos de pensiones, así que por lo menos en un año más ya no se puede hablar de aquello, pero está esa situación finalmente del chileno que quiere ese dinero. El otro día veía un análisis con respecto al tema de las propinas, que hay algunos que dicen y proponen que las propinas extras que ganan las personas se tengan un descuento o sean destinados un porcentaje a precisamente el tema de la jubilación, por ejemplo, el tema de la salud. Y básicamente no quieren quienes reciben propinas, porque ese dinero lo ocupan para el día a día. Y ahí es donde te pregunto, finalmente, ¿dónde está esa realidad entre lo que debemos generar como ciudadanos, pero también lo que necesitamos tener para nuestro bolsillo ahora, no mañana? Y ahí está la falta de educación también, como dices tú, porque durante muchos años básicamente nos han dicho que las administradoras de los fondos de pensiones son el diablo obviamente vamos a jubilar, vamos a retirar una pensión mínima, y por otro lado la gran cantidad de profesionales que están saliendo de las universidades también a diestra y siniestra. Sí, mira, lo que pasa es que lo que uno ve es que, y los datos así lo demuestran, que cuando tú generas más actividad económica, cuando tú tienes una economía que crece, los salarios tienden a crecer. Entonces, y ese es el problema. Si queremos hacerlo, que la gente gane más en el corto plazo, lo que tenemos que hacer es crecer. Y eso es lo que no estamos haciendo. O sea, la expectativa de crecimiento son un 2,4%, 2,5%, y para el próximo año también muy parecido a eso. Y eso es totalmente insuficiente si queremos de verdad hacer crecer los salarios per cápita, el ingreso per cápita. Y por lo tanto necesitamos destrabar un montón de leyes que están hoy día tramitándose. La ley del tema, fíjate que cuánto llevamos ya hablando de permisología, un proyecto que todavía no sale, todavía no se presenta. Permisología, la ley, particularmente en la región, la ley de pesca, que podría tener efectos importantes, lo que sigue siendo la seguridad para la inversión. Por lo tanto, todas esas cosas que necesitamos mejorar para poder generar mayor demanda de trabajo y por lo tanto un aumento en los salarios. Uno entiende que la gente necesita, y todos tenemos una preferencia por el consumo presente, porque es cierto. Yo no sé si voy a estar vivo 40, 20, 30 años después, ni siquiera mañana, digamos, pero
pero la verdad es que tenemos que también pensar en eso, porque hoy día hemos hecho cosas para mejorar esas pensiones. Tenemos una pensión garantizada universal que parte en un mínimo bastante más alto de lo que había antes, y por lo tanto tenemos que complementarla de todas maneras con el ahorro, digamos, individual. O sea los sistemas en el mundo que tenían solo este reparto, hoy día están todos yendo a mayor capitalización individual con estos pilares contributivos, digamos, generales. Entonces, yo creo que también hay que pensar en el futuro, porque si no, es como pan para hoy día, pero hambre para mañana, porque finalmente, no sé, piensa en algunos países europeos donde te tienen que sacar más del 27% de tu salario para poder pagarle las pensiones a otros, ni siquiera para ahorrarlas, sino que para pagar pensiones para otros. Entonces, y fíjate lo que está pasando con la demografía, con cada vez nacen menos niños, cada vez hay adultos mayores, cada vez vivimos más. Por lo tanto, todas esas cosas tenemos que también tener esta mirada a largo plazo, pero tenemos que hacer cosas hoy día. Yo creo que hoy día estamos un poco al debe en eso. Crecer más es súper importante. Se viene además una cuarta revolución que tiene que ver con industrial, que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde hay más peligro de que muchas personas no calificadas les cueste mucho más encontrar empleo en el futuro. Sí, y a propósito de aquello, justamente se dio a conocer ahora el IMASEC, el índice mensual de actividad económica por parte del Banco Central, y fíjate que creció un 4,2% en julio de este año en comparación con el mismo mes del año anterior. Y eso es algo bastante positivo porque se aleja de las expectativas que tenían los expertos, que situaban este crecimiento entre un 2,5% y un 2,7%. Es bastante más que eso. Crecer un 4,2% en materia de industria también es importante. ¿Cómo esto se puede conjugar también con lo que estamos conversando ahora, con el tema del desempleo? Y a propósito del rol del Estado, también importante destacar que en esta oportunidad el empleo del sector público también jugó un rol importante en la ocupación de las personas este año 2024. Porque incluyó el censo. Sí, efectivamente incluyó el censo, y eso fue una contratación importante, pero puntual no. Y la verdad es que el Estado de todas maneras había venido, aún sacando el censo, contratando bastante más personas. Y eso ha ayudado a que el desempleo no crezca tanto. Ahora, este crecimiento, tal como tú dices, este IMASEC, y los datos de la industria, lo que había pasado los días anteriores, la semana pasada, de hecho, mostraba que esto iba a ser un poco más allá de lo esperado, y es un efecto rebote. Si lo piensas bien, el mes anterior fue bastante bajo, y por lo tanto, ahora cuando miramos la serie desestacionalizada que acaban de entregar, es decir, cuando comparamos con el mes anterior, lo que crecimos fue un 1%. Un 1% respecto al mes precedente, y durante los últimos 12 meses un 2,8%. Pero de todas maneras esto sigue siendo insuficiente. Yo creo que necesitamos crecer más. Podríamos crecer más también, pero tenemos que destrabar todas estas cosas. Insisto en eso porque esto se demora. O sea, la inversión genera puestos de largo plazo, y hoy día la inversión está cayendo. Entonces, el último indicador es que la inversión cayó un 4,1%. Entonces, y eso, como te digo, son los que generan los empleos de largo plazo, y eso se ve hacia adelante, una situación no muy auspiciosa. Además, sumémosle a eso que desde afuera, para un país tan abierto como Chile, tampoco las señales son muy auspiciosas. China crece, pero no crece a lo que estamos acostumbrados. Estados Unidos va a ir, si bien va a ir bajando la tasa de interés, de todas maneras, hoy día tiene tasas de interés que son bastante contractivas en términos de actividad económica, por lo tanto, que también es un socio comercial importante para nosotros. Por lo tanto, yo creo que el impulso exterior no va a ser tan grande. Tenemos entonces que desarrollar más impulso interno, y ahí es donde seguimos al debe. Sí, claro, y sin duda la incertidumbre que en la economía es tan importante de lo que va a pasar con las próximas elecciones, entendiendo que con la llegada del actual presidente Gabriel Boric fueron muchos los empresarios que sacaron varios millones de inversiones en nuestro país, se las llevaron al extranjero. De todas maneras, si nos comparamos con los vecinos, estamos mucho mejor, así que depende del punto de vista en el cual se analice, pero de todas maneras, claro, al ciudadano de a pie le interesa poder tener ahí la platita en el bolsillo. Y con respecto de eso, fíjate que la última gira del presidente Boric por Europa fue bastante alentadora en
esa Además, materia y se reunió con varios gremios empresariales que están bien interesados en nuestro país, así que veremos cómo se sigue desarrollando esto. Por lo pronto te agradecemos, Carlos, porque siempre nos permite ahí tener una mirada mucho más cercana respecto de estas cifras, ¿cierto? Estas noticias, que un poco chino mandarín a veces. Gracias. No, que estés muy bien. Buenos días. Gracias por estar acá. Oye, ¿se va a mojar hoy día nuestra ramada o no? Veamos lo que dice.